ferretería que después la vendió y que vive en la otra cuadra? Que nosotros no somos del barrio, señora. Y a la madre de Pipo, que trabaja en obras sanitarias. Tampoco lo conozco. Tampoco. ¿Y a don Genaro? ¿Qué? Tampoco, señora. Bueno, entonces después pregúntele al patrón. Él los conoce. Seguro que son clientes de acá. ¿Qué tienen que ver? Les agarró un ataque a todos. Y no se sabe por qué. ¿Un ataque? ¿A qué ataque? No se sabe. Pero es a la cabeza. A la cabeza. ¿Cómo a la cabeza? Se ponen como locos, con perdón de la palabra. ¿Pero estaban todos juntos haciendo algo o qué? No, la mamá de Pipo y don Genaro les agarró anoche. Y a don José esta mañana temprano. Mientras no le agarre a nadie más. Pero el médico vino, señora. Sí, no le dije que vino la ambulancia. Se los llevaron a todos. Y no dijeron nada. Parece que no. Qué cosa rara, ¿no? ¿Ha visto? Es lo que yo digo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque en una de esas es un microbio o algo así. Tiene razón, señora. Va a ser mejor que no se contagie y que se vaya rápido para su casa. Sí, tiene razón. De pollito, ¿para cuándo va a estar? Una horita más o menos, ¿eh? Bueno. Tal vez. Carlos Gorostiza nació en Buenos Aires en 1920. A los 29 años se consagró como dramaturgo al estrenar El Puente, obra fundamental del teatro argentino. Entre sus principales obras teatrales figuran El pan de la locura, Los prójimos, ¿A qué jugamos? Y El patio de atrás. Además de dramaturgo y director, Gorostiza es autor de importantes novelas como Los cuartos oscuros, Cuerpos presentes, El basural, Vuelan las palomas y La buena gente. En sus obras teatrales, novelas y cuentos está presente el vínculo con la realidad, con el ser humano y con las circunstancias sociopolíticas. Es un misterio que yo nunca podré descubrir, podré develar, porque en casa no había libros, éramos muy pobres y mi padre no estaba. Mi madre tuvo que dedicarse a hacer trabajo de modista. Yo tenía 8 años cuando se fue mi padre y mi primer contacto con la lectura fue en un kiosco aquí en Santa Fe y Llorena, un italianito que tenía quejas de revistas y diarios, y yo veía las revistas y bueno, empecé a leer el Tony, Villiquen. Yo tenía 9 años, ¿no? 8, Leoplan, y así de pronto un día este hombre me pidió que yo le cuidara mientras él iba a su casa, que vivía en el conventillo a 20 metros, y yo le cuidaba y por eso me prestaba todas las revistas, y ahí empecé a leer Sexton Blake. Para mí Sexton Blake fue el punto de partida. Y todas las otras, ahí aparecieron todas las otras, ¿no? Los otros títulos. ¿Y por qué yo, cuando tenía 10 años, un día me enteré que había una biblioteca infantil en la biblioteca de maestros del Ministerio de Educación, ahí en el ex Pisurno, edificio Pisurno? ¿Y por qué me fui desde acá hasta allá a pie, caminando? Iba por lo menos una vez por semana a leer los libros que tenía en la biblioteca. ¿Quién me dijo a mí, tenés que hacer eso, o esto es bueno para vos? Yo era una necesidad que tenía. Y cuando tenía 14 años, no, 12 años, 13 años, tenía que salir a trabajar. Fui a estudiar máquina de escribir, fui a estudiar taquigrafía. Esto me llevó a los ambientes comerciales. Y contabilidad. Y había un profesor de contabilidad que se llamaba Nosiglia, que no tiene nada que ver con los Nosiglias que conocemos. Extraordinario tipo, que un día hecho un discurso hablando del patriotismo y del patrioterismo, un 25 de mayo,
dejó a todos callados, no los saludaba muy bien el director y el vice y los demás. Y un día llegó y nos habló de las fuerzas morales de José Ingenieros. Desde entonces, bueno, el día siguiente lo fui a buscar, me costó 20 centavos el libro, usado, ¿no? Y desde entonces, jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado, y juventud, juventud sin perfume, bueno, es una serie de conceptos y frases que siempre pusieron en mí desde esa edad, ¿no? Ahora, ¿por qué después empecé a escribir? ¿Por qué no empecé a pintar? Porque yo tenía un espíritu así creativo y la imaginación me ordenaba. Yo creo que por pobreza. Yo creo que si hubiera nacido en otro hogar pudiente, ¿no?, con un piano, por ejemplo, ¿no?, yo hubiera sido músico, ¿no? La música. Pero con un lapicito y un papel uno tiene solucionado el problema de su imaginación. Y entonces escribe, ¿no? Y la pintura necesita también una tela y pinceles. Yo creo que por eso me dediqué a escribir.